Bien, gloria al Señor. Vamos a comenzar en esta noche, mis hermanos, con nuestra clase. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad de seguir aprendiendo y por la disposición del hermano Edgar Nazario de poder apartar de su tiempo para darnos esta clase. Antes de comenzar, vamos a orar juntos para poner este tiempo en sus manos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos en tu nombre, Señor, para poder aprender de ti, para poder aprender de tu palabra, Señor, y ser edificados, Señor, en la doctrina que tú has dado a los santos y que ahora, Señor, nos tomamos el tiempo de aprender. Permite, Señor, que estas enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos no solamente ser edificados por ellas, Señor, sino que también podamos edificar a nuestros hermanos, que podamos ser piedras vivas en medio de la construcción de tu iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que quite de nosotros toda distracción, que lleve nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo Jesús y que abras nuestros oídos y abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir gozosamente esta palabra. De manera que cada uno de nosotros, Señor, seamos como una tierra fértil, donde la gloriosa semilla de tu evangelio es sembrada, Señor, y a su tiempo da fruto para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, los dejo entonces con el hermano Edgar Nazario para dar nuestra clase de esta noche. Muy bien, muy bien. Bueno, hermano, es un privilegio poder estar con ustedes una vez más. Estamos aquí en lo que parece ser ya la última de esta serie que hemos estado cubriendo con esta temática de lo que es, contestando la pregunta, ¿qué es una iglesia bautista reformada? ¿Qué es una iglesia bautista reformada? Permíteme aquí compartir mi pantalla con ustedes, entonces así podemos tomar ventaja de nuestro tiempo. Bueno, hermanos, es un gozo una vez más estar con ustedes. Sé que tal vez algunos no están con nosotros por diferentes motivos, pero qué bendición que estas cosas se pueden grabar. Hermano, ya que hablas acerca de grabar, recordarte ponerle record ahí a la clase. Actualmente está grabando. Tengo la opción de parar la grabación o de ponerla en pausa, pero por lo menos está grabando en este momento. Si quieres la paro y la comienzo de nuevo por si acaso. No, deja, si Ok, está grabando, sí, no hay problema. Gracias, mi hermano. ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar la última semana, semana número 5. Vamos entonces a estar considerando el principio regulativo en esta noche y vamos entonces a hacer un repaso de lo que un bautista reformado sostiene. Estos son distintivos. Habíamos visto las 5 solas de la Reforma, la confesión de fe de 1689 y la bendición de los credos. Número 3, las doctrinas de la gracia. Número 4, la teología de pacto. Esta semana el principio regulativo y vamos a ver si entonces en otra oportunidad podemos continuar y dar la ley de Dios, el entendimiento del evangelio, la ley y cómo es que eso se aplica para la vida del cristiano. Particularmente en esta noche el bosquejo nuestro para nuestro tiempo de estudio, tomé este contenido, este bosquejo de el pastor Derek Thomas. Él es uno de los contribuidores del ministerio Ligonier. Él no lo escribió de esta forma, pero el contenido, la forma que él organizó, me gustó, creo que fue muy sencillo, entonces yo pues hice mis propios encabezados. Así que número 1, vamos a ver la autoridad bíblica en lo que tiene que ver con lo que es el principio regulativo. Número 2, vamos a ver la enseñanza bíblica no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Número 3, vamos a ver la prescripción bíblica, que es lo que la Biblia entonces, cómo es que la Biblia regula lo que sucede en el culto de la adoración. Y número 4, la libertad de conciencia y la importancia de eso en respecto a lo que nosotros vamos a estar estudiando. Así que vamos entonces con la pregunta que es la que todo el mundo tiene en su mente. ¿Qué es el principio regulador? ¿Qué es el principio regulador?
Principio regulador del culto de adoración al Señor afirma que el culto corporativo a Dios debe basarse en indicaciones específicas de las Escrituras. Eso es muy importante que nosotros entendamos. El principio regulativo, el principio regulador, lo que nos está diciendo es que el servicio corporativo, particularmente el domingo, que es el día del Señor, donde la iglesia de Cristo se reúne para adorarle, ese servicio es basado en indicaciones específicas de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo en más detalle. Entonces, continuamos. Permítame aquí un momento. Muy bien. A primera vista es difícil ver por qué alguien que valora la autoridad de las Escrituras encontraría tal principio objetable. Entonces la pregunta que muchos dicen, ¿acaso no hay que vivir toda la vida según la regla de las Escrituras? Y este es un principio muy querido por todos los que llaman o se llaman cristianos bíblicos, hablando obviamente de este aspecto del principio regulador. Sugerir lo contrario es abrir la puerta al antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Esta palabra es una palabra compuesta del griego anti, en contra, nomianismo. Estamos hablando, hay una palabra en el griego que es nomos, de lo que es la ley. La palabra nomos es la ley, anti la ley. Una persona que es en contra de la ley y obviamente y también lo que es la licencia. Así que el no estar claro y entender de que el Señor es el que rige nuestras vidas, el que nos dice cómo vamos a vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de servir, cómo debemos de amar. Si nosotros no estamos claros en ese punto, nosotros tendemos entonces la tendencia y la tentación de vivir una vida y abrir la puerta a lo que es antinomianismo y lo que es la licencia. Entonces vamos, ya que vimos obviamente nuestro bosquejo, vamos entonces a considerar ahora la autoridad bíblica y vamos entonces ahí, como quien dice, en punto de partida. Así que para hacer eso, quiero que veamos, hermanos, hermanas, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que note así de que vemos aquí que el apóstol Pablo, aún en este texto, escribiéndole a hermanos que nunca tuvo la oportunidad de verse en persona con ellos, él está haciendo un ruego. Y él está ahora haciendo este ruego para que ellos vayan y presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que el apóstol Pablo dice que es nuestro culto racional. Así que el versículo 1 vemos lo que le está enfatizando. Versículo 2 nos da entonces un mandato, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y nos dice de la forma, el método utilitario para nosotros renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Entendemos que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios, la cual siempre es agradable y perfecta. Así que tenemos que ver que la autoridad bíblica para lo que vamos a ver que es el principio regulativo es uno que directamente viene de las Escrituras. Pastor Derek Thomas, en una cita que saqué de él, dice, es evidente que toda la vida debe estar regulada por las Escrituras, ya sea por un mandamiento o una prohibición expresa o por un principio general. Por ejemplo, si fuéramos a considerar lo que son los proverbios. Por lo tanto, existe un cierto sentido, un principio regulador para toda la vida. En todo lo que hacemos y de una u otra forma debemos obedecer a las Escrituras. Note que el énfasis que le está haciendo aquí al final es la obediencia a las Escrituras. Y yo creo que es muy importante entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Ediel, usted está diciendo eso? Bueno, cuando nosotros entonces consideramos, ¿verdad? Lo que es la idea de la autoridad bíblica, nosotros entonces tenemos que ver de que es evidente, como decía, ¿verdad? El pastor Derek Thomas,
de que la vida tiene que estar regulada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, a causa del pacto de las obras por la cual nosotros no podemos cumplir, ¿se acuerda que hablamos de la teología de pacto la semana pasada? Donde Dios le había dicho a Adán, yo te voy a pedir de que no comas de este árbol. Él le dio un trabajo, lo puso obviamente a estar ejerciendo autoridad en el huerto, pero a causa de su pecado, nosotros entonces, como Adán es nuestra cabeza federal, todos nosotros en él, ¿verdad? Sus descendientes, ahora estamos condenados con ese pecado, la cual él ejecutó. ¿Por qué entonces menciono esto? Porque entendemos que como nosotros somos pecadores desde el nacimiento, nosotros no tenemos la forma, ni tenemos el entendimiento, ni la habilidad para poder agradar a Dios. Por eso entonces es que nosotros tenemos que tener nuestras vidas reguladas por la palabra de Dios, empoderadas por el Espíritu Santo, para poder nosotros vivir una vida que sea de agrado al Señor. Entonces, sin embargo, hablando un poquito, esta foto que le estoy enseñando es de este tiempo de los reformadores, Juan Calvino especialmente, y los divinos de Westminster, como representantes del puritanismo del siglo, estamos hablando 17, consideraron el asunto del culto corporativo de manera diferente. En este caso, un principio general de obediencia a las Escrituras es insuficiente y debe haber y hay una prescripción específica que gobierne cómo se debe adorar a Dios corporativamente. En el culto público a Dios se establecen requisitos específicos en la palabra de Dios y no somos libres ni de ignorarlos ni de añadirlos. Eso es muy, muy importante, hermanos, a entender. Nosotros no tenemos la libertad de ignorarlos ni tenemos la libertad de añadirlos. Vemos aquí entonces... son típicas entonces a modo de formulación las palabras en este caso de Juan Calvino, que dice: Dios desaprueba todos los modos de adoración no sancionados expresamente por su palabra. Esto es una cita de un escrito donde él había puesto la necesidad de reformar la iglesia. Y la Segunda Confesión Bautista de Londres y de 1689 nos habla un poco de esto. Aquí está. Dice: la forma aceptable de adorar a Dios, al Dios verdadero, es instituida por él mismo y está tan limitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado según la imaginación y los artificios de los hombres ni las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible ni de ninguna otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras. Esto está en nuestra Confesión de Fe, capítulo 22, párrafo 1. Y creo que es importante, hermanos, que entendamos nosotros, esto es muy, muy, muy importante, de que lo que el Señor en su palabra nos está diciendo, número uno, es que la autoridad de cómo es que nosotros debemos de someternos, o donde viene la autoridad para nosotros someternos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos revela el Evangelio, no solamente nos revela el Dios, ¿verdad? La cual estaba, como quien dice, en un misterio no revelado hasta que vino Jesucristo. El Evangelio está claro para usted y para mí, sino que la palabra de Dios también nos dice cómo nosotros agradamos a Dios, nos dice cómo nosotros debemos de vivir para Dios, y nosotros ahora que somos parte de la iglesia de Cristo, la palabra de Dios nos dice con claridad cómo vamos a adorar a Dios. Eso es muy importante. Es muy importante. Más adelante yo traje hasta unas porciones de unos videos que quisiera compartir con ustedes, que compartí en una clase que estoy dando actualmente sobre la iglesia y por qué la iglesia es importante, hablando de la cultura y hablando particularmente de cómo la gente decide adorar a Dios. Así que ese es, como quien dice, el primer encabezado es la autoridad bíblica. La autoridad bíblica. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, que sería la enseñanza bíblica sobre esta idea de lo que estamos hablando, es el principio regulativo. El principio regulativo. El primer texto que quisiera que nosotros pudiéramos considerar sería Éxodo 25:40. Y dice: en más lugares de lo que comúnmente se imagina, incluyendo la constante estipulación del libro del Éxodo con respecto a la construcción del tabernáculo, algo que dice aquí bien particular, note esto, de que todo se haga, mire lo que dice aquí: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Note que aún desde el principio, la forma que se iba a adorar, que se iba a llevar a cabo la adoración a Dios, la construcción por los medios por la cual se iba a adorar a Dios, dice de que se debían de hacer conforme al modelo que se había mostrado en el monte. Y vemos eso claramente entonces Éxodo 25:40. Ahora, el juicio pronunciado sobre, si usted se acuerda, la ofrenda de Caín, sugestivo como es de que su ofrenda, en realidad su corazón, era deficiente de acuerdo con el requerimiento de Dios. Y mire este texto bien interesante porque nos dice mucho de cuál es la perspectiva de Dios. Dios no meramente permitió que vinieran a adorar y ellos no sabían lo que tenían que hacer. Mire lo que dice el texto conmigo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que vemos aquí de que este juicio que Dios pronunció sobre la ofrenda de Caín, uno podría decir, bueno, ¿será que él tal vez no le gustó el contenido? ¿Qué fue lo que trajo Caín? No, no, hermano, no estamos hablando de qué trajo. Es que él no lo hizo de la forma que se le dijo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hermano, porque recuerde que su papá, Adán, sabía, ¿verdad?, lo que es la adoración a Dios. Y Adán enseñó a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Porque mire lo que dice aquí. Y aconteciendo, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También lo hizo Abel. Ellos sabían adorar a Dios porque su padre se lo enseñó. La idea de cómo adorar a Dios no era un misterio para Caín y Abel. Ellos sabían, pero en esta ocasión Caín dijo: no, yo no lo voy a hacer como se me enseñó, yo voy a hacerlo como a mí me da la gana. Por eso fue entonces que usted ve que dice que Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, versículo 5. Así que vemos de que hay una claridad de cómo es que se adora al Señor, cómo es que se llevaba ese sacrificio. Continuamos entonces. Ahora, el primer y segundo mandamiento que muestran el cuidado particular de Dios con respecto al culto. Esto es muy importante y lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6, y lee la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que vemos una claridad aquí de nuevo de que Dios muestra un cuidado particular en cómo es que la gente debe de adorarlo a él. Así que continuamos también. Vamos entonces a ver a Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y fíjese, el incidente, si usted se acuerda, el incidente del becerro de oro, que enseña que la adoración no puede ofrecerse simplemente de acuerdo con nuestros propios valores y gustos. La historia de Nadab y Abiú y la ofrenda del fuego extraño. Usted debe de leer esta historia, solamente cogí 2 versículos y nos da resumen. Y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Aquí está la palabra particular. De aquí creo, si mi mente no falla, que el libro del pastor John MacArthur había sacado este libro, Fuego Extraño, un análisis del movimiento carismático. Continúa diciendo el texto que él nunca les mandó. En otras palabras, ellos ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. ¿Por qué fue extraño? Porque Dios no lo mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová.
Así que tenemos que hacer una conexión mientras continuamos de que esta idea de la adoración es una que es restringida y regulada totalmente por Dios mismo. Y vemos de que Dios es celoso en cómo es que las personas lo van a adorar a Él. Continuamos entonces viendo, ven aquí, vamos entonces ahora a ver 1 Samuel 15:22. Fíjese, y el rechazo de Dios a la adoración no prescrita de Saúl. Mire lo que dice el texto conmigo en la forma que Dios contesta. Versículo 22, mire conmigo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vemos entonces de que aquí nos está diciendo que para el Señor algo es mejor. Dios prefiere una cosa en vez de la otra. Y note particularmente, si hacemos una observación de este texto, que dice que ciertamente, mira aquí dice, el obedecer es mejor, ¿ve? Y después dice, y el prestar atención. En otras palabras, el Señor le interesa que se obedezca a lo que Él dice y que se preste atención a lo que Él dice, más que los sacrificios y más que la grosura de los carneros. Así que vemos un poquito más de cómo es que Dios quiere que le adoren, cuáles son las cosas que a Dios le interesa en la adoración de Él. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 14, vemos de que el rechazo de Jesús a la adoración farisaica, según la tradición de los ancianos, mire el texto conmigo de cerca, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire qué interesante. En otras palabras, aquí ahora, Cristo, Jesús, Él está rechazando la adoración legalista farisaica de estos hombres. Y los está corrigiendo y los está reprendiendo la pregunta que está diciendo Él. Continuamos entonces, hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Estos versos que están hablando de aspectos del Antiguo Testamento en lo que es la adoración y cómo es de que Dios opina y Dios comenta, Dios regula, Dios prescribe en su adoración. Consideramos ahora entonces el Nuevo Testamento. Y en este caso son especialmente significativas las respuestas de Pablo cuando usted piensa y ve las escrituras en respecto al culto público, particularmente de la forma que la iglesia en Colosas y Corinto lo estaban haciendo, porque era una forma errante, no era correcta, no era bíblica. Entonces el Espíritu Santo toma a Pablo y comienza a escribirle a las iglesias por estas cartas para traer corrección. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es interesante porque en un momento dado Pablo caracteriza el culto público en Colosa como esta palabra que es ethelotreskia, es una palabra en griego. En realidad lo que está diciendo es como es un culto de voluntad, una religión hecha por uno mismo. Y lo que el Señor está diciendo, no, la adoración que se le debe dar al Señor no es una que yo hago por mí mismo, tiene que ser algo que es de acuerdo, ¿verdad? A la palabra de Dios. Tiene que ser regido, tiene que nacer, tiene que fluir, ¿verdad? De un corazón que está de acuerdo, alineado con la palabra de Dios. Y note que los colosenses también habían introducido elementos que eran claramente inaceptables, incluso si reclamaban una fuente angélica para sus acciones, una posible interpretación de lo que sería Colosenses capítulo 2:18. Mira lo que dice aquí. Nadie os prive de vuestro premio, hablando Pablo a la iglesia de Colosa, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Ve cuál es el problema? Entonces aquí parece que está pasando unas cositas raras en la iglesia y Pablo entonces, inspirado por el Espíritu, está aclarando y corrigiendo. Continúa el verso, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que Pablo está trayendo claridad aquí
de situaciones que están sucediendo que son errantes y no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y tal vez en el uso o en el abuso, ¿verdad?, de las lenguas y la profecía por parte de los corintios, donde encontramos la indicación más clara de la voluntad del apóstol de regular, de controlar el culto corporativo, tanto en el número como el orden del uso de los dones espirituales de una forma que no se aplica a toda la vida, ¿verdad? No se debe emplear ninguna lengua sin intérprete. Y aquí entonces quiero mostrarle este verso porque creo que es de mucha ayuda. Mira lo que dice aquí Pablo. Y note que la temática que estamos viendo es el control, la regulación de lo que es la adoración al Señor. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27 al 28 dice de la siguiente forma. Dice, si habla alguno en lengua extraña, por cierto, cuando dice aquí lenguas, estamos hablando de lenguajes. No estamos hablando de cosas que se inventan. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Permítame explicarle esto. Número uno, en la iglesia de Corintio habían hermanos que Dios le había dado literalmente dones lingüísticos, donde estos hermanos podían hablar, ¿verdad?, en otros lenguajes. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que si una persona en un servicio, ¿verdad?, donde está la iglesia de Cristo reunida el domingo, ¿verdad?, ellos van a hablar otro lenguaje, que no sean más de 2 o 3 personas que vayan a hablar este mensaje, esta palabra de Dios, y lo hagan en turno, no simultáneo. Y también si lo van a hacer y es bíblico y es del Espíritu Santo, tienen que tener interpretación. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, este desorden que tienen ustedes, este desorden donde todo el mundo se para a hablar porque tienen dones lingüísticos y nadie entiende nada. No. Eso se va a parar. Eso va a parar. Aquí van a hablar 2 o 3 personas en turno y con intérprete. Si no es de esa forma, no es de Dios, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Así que, hermano, es importante observar cómo es que Dios usa al apóstol Pablo para traer orden y claridad a lo que es la adoración. Y vemos este caso en lo que era el abuso de las lenguas, de este don lingüístico. Pero mire también lo que dice más tarde, abundando Pablo en versículos 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Por cierto, la palabra profeta o profecía tiene diferentes formas de ser interpretada. Usualmente, la forma que Pablo la usa es de hablar delante de. En otras palabras, un profeta sería equitativo a un predicador. Entonces, lo que Pablo está diciendo, los que predican hablen 2 o 3 y los demás juzguen, escudriñen, sean como los bereanos. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Entiende, hermano, amigo? Lo que estamos viendo aquí, que Pablo, ¿verdad?, está trayendo una claridad que es importante. ¿Sabe por qué? Porque había un desorden en la iglesia, había un desorden de cómo es que se estaba llevando el culto de adoración y el Señor es celoso con su adoración. Como mínimo, la instrucción de Pablo a los corintios subraya que el culto corporativo ha de estar regulado y de una manera que se aplica de forma diferente a la que ha de ser válida para toda la vida. En otras palabras, la adoración del Señor es una muy en particular. El Señor siempre ha sido bien celoso con la forma que su pueblo le va a adorar. Y aquí obviamente vemos que el Señor sigue dando claridad en estas iglesias que había un desorden. Así que hemos visto el primer aspecto de la autoridad bíblica. Vimos ahora la enseñanza bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Pasemos entonces a el encabezado número 3, la prescripción bíblica. La prescripción bíblica. Y estamos hablando en este aspecto ahora. ¿Cómo es o qué son las cosas que la palabra de Dios está instituyendo que deben de suceder en el servicio de adoración, ¿verdad?, con los hermanos cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor? Primero vamos a ver aquí, hay unos elementos particulares del servicio de adoración. Número 1, vamos a leer la Biblia.
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Le está diciendo Pablo a Timoteo, la exhortación y la enseñanza. Vemos aquí que uno de los aspectos importantes es la lectura de la palabra de Dios. Hermano, ¿usted lee la Biblia? ¿Está leyendo su Biblia? Yo sé que a veces el día se pone largo, a veces, ¿verdad? Nuestra carne es súper traicionera, pero hermano, no solamente nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? En nuestro tiempo de devoción, pero nosotros debemos de leer la Biblia en el culto de adoración del Señor Jesucristo en el día que nosotros nos reunimos con el resto de los santos. Continuamos. No solamente es leer la Biblia, nos está diciendo ahora de predicar la Biblia. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note ahí que prediques la palabra. Eso es otro aspecto de la adoración. Vamos a leer la Biblia, pero no solamente vamos a leer la Biblia va a ser predicada. Continuamos entonces. Otro aspecto que vemos aquí es que nosotros debemos de cantar la Biblia, cantar la palabra de Dios, por ejemplo, los salmos, así como los cantos de las escrituras que reflejan el desarrollo de la historia redentora en el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Miren lo que dice ahí, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Señor le fascina que nosotros cantemos, hermano, pero no es cantar canciones locas ahí de Jesús Adrián Romero, de Marcos, unas cosas que no tienen ningún fundamento teológico. Son cosas que es para sentirse bien, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo y su palabra. Estamos hablando de cantar himnos, cánticos espirituales que nos remonten a la realidad de quién es Cristo, quiénes somos nosotros y por qué es que nosotros nos debemos a Él. Es decir, que nosotros debemos de cantar la palabra de Dios, no cantar simplemente cancioncitas bonitas que me hacen verdad, que se me paran los pelos. No, hermano, eso no es adoración. La adoración es para que usted se sienta bien. La adoración es para glorificar al Señor. Así que nosotros debemos de cantar la palabra de Dios. También vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero que note este énfasis. El Señor está a través de Pablo diciendo, ustedes tienen verdad que continuar, permitir que esta palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, pero ¿cómo lo hacen? Cantando canciones, himnos, cánticos espirituales, que también nos esté recordando de esa teología, la cual nosotros no solamente la leemos, no solamente la predicamos y la enseñamos, sino que ahora por medios de música la vamos a recordar. Así que continuamos aquí. También entonces vemos el llamado de orar la palabra de Dios. Usted se acuerda que, por ejemplo, en este caso, Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ve? Vamos aquí que es una casa de oración. Es una casa de oración. Mi casa de oración será llamada. Así que entendemos que aún en la iglesia, hermano, no solamente leemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, nosotros cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios y podemos continuar entonces. También entonces vemos el aspecto de lo que son los sacramentos, ¿verdad? Aquellas cosas las cuales estos medios de gracia que son instituidos por Dios. Mateo 28:19, mire lo que dice aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos ahora que nosotros, lo que debe de suceder en la iglesia, lo que estamos hablando. Vemos que ahora entonces se está hablando de esto que es el bautismo. Esto es parte de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Eso es muy importante. Vemos entonces también no solamente lo que es el bautismo, sino la cena del Señor, la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, no se pierda, estamos hablando de cuáles son las prescripciones, qué es lo que Dios ordena, prescribe en la adoración. Vimos que la palabra de Dios debe ser leída, predicada, cantada, orada. Y vemos el aspecto de los dos sacramentos que es la Santa Cena y lo que son los bautismos en aguas. Entonces continuamos. En esta vez, mire, aún nuestra confesión de fe habla. ¿Verdad? El capítulo 28, párrafo 1. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas positiva y soberanamente establecidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas en su iglesia hasta el fin del mundo. Y si usted busca la confesión, van a ver una serie de versos bíblicos, como los que mencioné ahora mismo, que van a dar razón de ser de por qué es que nosotros practicamos esas formas. Ahora, hemos visto, ¿verdad?, lo que es la prescripción bíblica. Hemos visto lo que la palabra del Señor, el Espíritu Santo, a través de la mano de Pablo, está diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que la iglesia va a hacer y más nada. Se va a limitar esta forma de adoración porque Dios es muy específico, no solamente en la forma que hizo el arca, no solamente en la forma que hicieron el tabernáculo, sino que Él es específico en la forma que se le va a adorar a Él. Ahora quiero dar unos ejemplos que creo que son importantes de qué es lo que la iglesia no se debe de practicar porque no está llamada, no ha sido mandada, no son cosas instituidas. Y quiero compartir alguna de ellas porque creo que en muchos casos no todos las han visto y creo que nos ayudan a tener este aspecto antitético de lo que es la verdadera adoración al Señor y lo que no es la verdadera adoración al Señor. Y cuando no hay un principio regulativo, cosas como estas van a pasar. Pon atención. Bueno, puedo continuar, pero usted entiende lo que es esto, usted lo ha visto varias veces. Y es interesante porque aún en la historia de lo que son, ¿verdad? Lo que es la pantomima, los mimes y todo esto, esto es una práctica que ha infiltrado a la iglesia. Aparentemente, ¿verdad? Pensaron que sería una buena idea de como que dice, dramatizar una canción. Este es el problema. Este es el problema. Yo, de una perspectiva artística, yo no tengo problema. Que hagan esto en otro día de la semana, que tengan, ¿verdad?, una presentación de talentos con los niños, que muestren, ¿verdad?, cuadros bíblicos, que canten himnos, ¿verdad?, que demuestren sus habilidades artísticas, puedan recitar versos de la Biblia. Todo eso es tremendo, tremendo. Pero esto no es en el culto de adoración al Señor el domingo. Esto no sucede porque esto no es lo que Dios ha llamado. Esto no es lo que Dios ha pedido que suceda. Continuamos. Bueno, yo si quiere le puedo mandar el enlace para que vea más el video. Eh, hermano, a la verdad que es que cuando no hay reglas en la iglesia que nos ayuden a regir nuestras emociones, nuestras preferencias, este tipo de cosas va a suceder. Están tomando la ofrenda y dicho sea de paso, este no es solamente un video, hay varios videos en el internet con este señor, no sé si es cristiano, no quisiera, ¿verdad?, llamarlo hermano, no sé, donde él en diferentes servicios cuando están cantando, ¿verdad?, para dar la ofrenda, él está pasando y hace su baile y es un show. Hermano, perdóneme, la ofrenda al Señor no es un tiempo para usted estar haciendo show. Pero en iglesias, cuando no hay un principio regulativo, la gente va a terminar haciendo
adoptando formas que no son bíblicas, que muchas veces son satánicas porque no se rigen por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en la forma que nosotros debemos de adorar a Dios. Aquí otro ejemplo. Bueno, hermano, ¿usted cree que estas cosas yo me las estoy inventando? Gracias a Dios que hay registro de video para que usted las vea. Parece que en esta iglesia hay como una fama de lo que es la lucha libre. Y yo no sé si eso es un pastor, un diácono, quién será, pero él pensó que sería una tremenda idea de bautizar a los feligreses al estilo, ¿verdad? Lucha libre. Perdóneme. Eso no es es que eso suena tan extraño y tan antibíblico que yo no sé ni cómo expresarlo, pero usted me entiende que eso no es normal. Eso es un show. El sacramento, la ordenanza del bautismo es algo hermoso, simbólico, ¿verdad? Donde nosotros podemos, ¿verdad? Nosotros nos relacionamos con la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros somos hechos uno en Él. Pero no, en este momento es tanto el show de lo que están haciendo que el énfasis de lo que de verdad está sucediendo no se puede entender. Continuamos con otra demostración. Bueno, por lo menos sabemos que el DJ sabe contar hasta no más del número 4. Nunca lo escuché contar más del 4. Aparentemente llega el nivel de la habilidad de contar. Mira, hermano, esto es un evento que se hacía, no sé si se continúa haciendo, en la iglesia Casa de Dios, donde el pastor es Cash Luna. No es el domingo, esto no es un servicio dominical, pero es un evento que ellos hacen para la juventud, que en mi opinión no tiene nada que ver con Jesús. En otras palabras, pues se pone esto en la plataforma y se toca música, y ni siquiera hay lírica bíblica. El punto mío, hermano, es que cuando la iglesia cree cosas que no son bíblicas, hacen cosas que no son bíblicas. Y eso es un problema, y la gente cree que están adorando a Dios. Eso no es adorar a Dios. Eso no es un himno, un cántico espiritual, nada de eso. Vamos a ver un video más y continuamos entonces.
Bueno, ya usted puede ver aquí que esto se convirtió en un circo. Cirque du Soleil es uno de los circos conocidos aquí en los Estados Unidos. Esto sí es un servicio que tomó lugar el domingo y por cierto fue un servicio navideño. Ellos tuvieron varias funciones, así las llaman porque no es un servicio, es una función de adoración, entre comillas, donde ellos pues tienen un programa grandísimo navideño. Bueno, usted lo vio. Esto no es, hermano, la adoración santa de la iglesia de Cristo, ¿verdad? La cual la palabra de Dios nos llama a nosotros a hacer. Fíjese, es interesante porque dentro de la adhesión al principio regulativo hay un enorme espacio para la variación. O sea, en asuntos donde la escritura no habla, no ha abordado específicamente. Y así el principio regulativo como tal no puede invocarse para determinar si se emplean cantos contemporáneos o tradicionales, si se leen 3 versículos o 3 capítulos de la palabra, si se hace una oración larga o varias cortitas, si se utiliza solamente una copa o varias copas individuales con vino real o zumo de uva para la cena del Señor. Pero lo más importante, estas son cosas que la Biblia no nos da aspectos específicos. Pero algo que sí la Biblia nos dice lo siguiente, es de que, mira lo que dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Perdóneme usted, ese último video que le enseñé, esa es la iglesia de Hillsong en Nueva York. Hillsong. Okay. Ahí no hubo nada decente en esa plataforma, comenzando con el vestuario de la gente. Porque no se entiende, ¿verdad? No hay un respeto bíblico entendido a lo que es la adoración del Señor Jesucristo. Así que, sin embargo, si alguien sugiere que, ¿verdad?, que el baile o el teatro es un aspecto válido del culto público, hay que preguntarse la siguiente pregunta, hermano. ¿Dónde está la justificación bíblica para ello? Sugerir que un predicador moviéndose en el púlpito empleando voces dramáticas es drama, en el sentido anterior es trivializar el debate. No estamos hablando de que alguien tal vez tenga una actitud animadora, no estamos hablando de eso. Pero cuando alguien quiere incluir cosas en la adoración del Señor, en el culto de adoración corporativo junto, hay que decir cuál es la base bíblica. Si no hay base bíblica, pues entonces no se va a hacer. No se va a hacer. El hecho que ambas cosas puedan ser, por emplear, como quien dice, el coloquialismo prolijas, es discutiblemente no viene al caso. Miren, no hay ni una pizca de evidencia bíblica, y mucho menos un mandato para ninguna de ellas. Así que es superfluo argumentar a partir de la poesía de los salmos o del ejemplo de David, que por cierto estaba bailando al frente del arca desnudo, obviamente, a menos que estemos dispuestos a abandonar todas las reglas recibidas de interpretación bíblica. Es un hecho saludable que en el templo no existiera ningún cargo de coreógrafo o productor, director. El hecho de que tanto la danza como el teatro sean actividades cristianas válidas tampoco viene al caso. La iglesia de Cristo no es un circo. La iglesia de Cristo no es eso, hermano. No es un carnaval. Es la adoración del Dios Santo Trino. Así que continuamos, vamos a ver el último encabezado, que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia. Miren, lo que a veces se olvida en estas discusiones es el importante papel de la conciencia. Y voy entonces a citar ahora. Si el principio regulador, estamos a merced de los líderes del culto y de los pastores bravucones que acusan a los adoradores incumplidores de desagradar a Dios a menos que participen según un determinado patrón y manera. Eso es lo que hacen. ¿Sabe qué? Para las víctimas de tales pastores falsos, las frases más dulces jamás escritas por los hombres, se lo voy a compartir. Y mire lo que dice aquí nuestra confesión de fe, capítulo 21, versículo 2. Mire lo que dice. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta.
Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Así que hay personas que dicen, no, hermano, es que el Espíritu Santo me habló. Bueno, número uno, usted no entiende la Biblia, porque si usted fuera reformado, confesional, el primer capítulo de nuestra confesión habla de que la palabra de Dios es la única autoridad y la última revelación completada, cerrada, ¿verdad? Dada por Dios. Así que cuando alguien, hermano, quiera forzarlo a hacer algo en el culto de la adoración que no está dado en la palabra de Dios, usted tiene el derecho con amor de hacerle la pregunta, ¿verdad? A su hermano, mire, disculpe, que es que yo, ¿verdad? Usted sabe, yo no soy la persona más inteligente. ¿A dónde entonces nosotros justificamos cuando hacemos esto y esto y esto en el servicio de la adoración? Debemos de entender si lo que estamos haciendo es prescrito por la palabra de Dios o puede ser, como en muchas iglesias usted ha visto y los videos que le enseñé, hay cosas que le están sometiendo, forzando a estas personas a participar y a ser parte de, que no son bíblicas. Por lo tanto, pudiéramos llamar eso una expresión de legalismo, porque yo someterle a usted a adorar a Dios de una forma que no es dada por Dios es legalismo. Yo estoy forzándole a usted a adorar a Dios de una forma que Él no ha prescrito, la cual no es correcta y yo no debería entonces someterme a algo que no es bíblico. Yo tengo libertad de conciencia cristiana de que todo lo que yo haga, todo lo que yo cante, todo lo que haga en el culto de la adoración al Señor es por la palabra de Dios. Así que repasemos una vez más, hermanos. Vimos entonces el primer encabezado, la autoridad bíblica. El segundo es la enseñanza bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Tercero, vimos la prescripción bíblica, que son las cosas que Dios nos manda hacer en el servicio. Y vimos obviamente el aspecto antitético de lo que el mundo hace. Y por último, ahora vimos la libertad de conciencia cristiana. Nuestra libertad, hermano, déjame dar un punto aquí que creo que es muy importante. Porque he escuchado mucho esto en los círculos reformados, a veces con hombres, con jóvenes, particularmente. Es, por ejemplo, cuando se hablan de las libertades de conciencia, muchas personas rápido la mente le va a una botella de whisky y un cigarro. Escúcheme bien, eso en sí no es lo que encajona la libertad de conciencia cristiana. ¿Me entiende? No estamos hablando de que ahora yo voy a hacer cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? Porque la disfruto, así ofenda o alguien vaya a pecar por mi práctica. No, hermano, Pablo habla de eso. 1 Corintios 10, cuando él dice, hagamos, comamos o bebamos, hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Y después él define qué es hacer las cosas para la gloria de Dios. Y así que cuando estamos hablando de la libertad de conciencia, estamos hablando que cuando nosotros nos ajustamos a lo que la palabra de Dios nos dice, que cómo debemos de adorar a Dios, cómo debemos de vivir para Dios, cómo debemos de estar en comunión los unos a los otros para la gloria de Dios, eso es libertad. Porque yo no estoy amarrado a mi carne, al pecado, yo soy libre para poder obedecer y glorificar al Señor. Y la adoración pública de la iglesia, hermano, nosotros debemos de siempre con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿verdad? Con mucha reverencia, asegurarnos con una conciencia limpia que lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos leyendo, sea prescrito por la palabra de Dios. Y sea obviamente con la idea de continuar la adoración de nuestro Dios Trino de una forma que le plazca a Él, no a nosotros. La adoración del servicio del domingo no es para ustedes, es para el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo podamos recordar. Así que vamos a orar y le damos a Dios gracias por este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos, Señor. Gracias porque es tu palabra la que regula, la que va, Señor, claramente darnos los parámetros de cómo tú quieres que nosotros te adoremos a ti. Nosotros no podemos inventarnos, imaginarnos cómo adorarte. Tú has dado órdenes claras y específicas de cómo nosotros debemos de no solamente adorarte, pero vivir para ti. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, para honrarte no solamente, Señor, en nuestros pensamientos, honrarte en nuestras palabras, pero también honrarte en nuestras acciones. Y que nuestras iglesias, Señor, puedan ser, Señor, como quien dice, trofeos de gracia,
donde el mundo pueda ver, Señor, en nuestra sencillez de que Jesucristo es el Señor y que nosotros queremos vivir vidas sencillas, Señor, y apacibles, con el motivo de predicar a Cristo para que otros puedan venir y conocerle y que tu reino siga siendo expandido por toda la tierra. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, gloria al Señor. Quiero saber si en este momento vamos a tener preguntas, mi hermano Edgar. Pues claro que sí, siempre. Bien, entonces se abren los micrófonos, hermanos. Levanten ahí su manito para poder darles el espacio para que puedan hacer las preguntas que quieran. Bueno, una de dos, o fui tan claro por la gracia de Dios o se durmieron. Hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Creo que muy claro, Pastor y hermano Edgar también. Creo que la mayoría de nosotros pues tiene un trasfondo pentecostal. Es un poco más fácil poder asimilar el principio regulativo, ¿verdad? Porque sí venimos de un relajo así en palabras sencillas y en buen catracho. De ver muchas cosas que no son bíblicas. Sin embargo, en mi caso particular, sí se usaba mucho la escritura para poder señalar, ¿verdad? De que sí eran cosas bíblicas. ¿Cómo podríamos entonces en ese caso, hermano Edgar, bueno, ahora que tenemos un estudio bastante cimentado en la escritura, es más fácil para nosotros, pero de repente para esos familiares que todavía tienden a resistirse al cambio, que nos rechazan, aun cuando nosotros de repente les tratamos de explicar la escritura, ¿cuál sería de repente como que la mejor manera o cómo podríamos abordar a esas personas que están todavía cegadas y que no quieren entender porque pastores de otras iglesias les han hecho entender de que como no está expresamente prohibido en la escritura, sí se puede hacer? Bueno, muy buena pregunta, hermano. Creo que aquí lo más importante es que cuando vayamos a hablar con estos hermanos, familiares, personas obviamente que nosotros queremos, amamos, tenemos, ¿verdad? Un afecto particular, siempre, número uno, tener humildad. Humildad porque recuerde que nosotros se nos ha dado, ¿verdad? Por gracia de Dios, un entendimiento bíblico. Es algo que Dios le ha placido darnos para la gloria de Él y debemos de entonces ser buenos administradores de esta información y de esta doctrina. Lo que debemos de tratar de siempre evitar, una vez lo mencioné en una de las clases que estaba dando, es de guardarnos de no ser, ¿verdad?, farisaicos en la forma que nosotros vamos a postular nuestra doctrina bíblica correcta. Y decir, no, porque es que tú, muchacho, tú eres un hijo del diablo, que tú vas a la iglesia de aquella pastora. Hay muchas cosas que uno puede decir, hermano. Y porque son ciertas no significa que las debemos de decir. El punto aquí, hermano, es de nosotros ayudar a alguien que tal vez es cristiano o tal vez esa persona está siendo traído por Dios al evangelio a dar claridad. Hay cosas que son más esenciales en unas conversaciones que otras. Si una persona no tiene claridad evangélica, yo tal vez tomaría más tiempo hablando del evangelio con esa persona y no el aspecto de lo que es el principio regulador. El principio regulador es como quien dice el fruto de un entendimiento del evangelio y un deseo de querer honrar al Señor Jesucristo. Pero si yo voy a poner el principio regulador antes de lo esencial, yo tengo un problema y puede ser que el problema mío es uno de orgullo. Y tengo que tener mucho cuidado. Muchas personas, créanme, no van a venir a montar este tema porque ni siquiera saben que existe. Los que van a montar el tema somos nosotros. En muchos casos debemos de considerar, bueno, ¿sería el mejor momento hablar de este tema? Tal vez estoy hablando con alguien que yo creo que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo, y tal vez puedo montarle la conversación de una forma, ¿verdad? Con humildad, con amor, para hacerlo concientizar
Eso no creo que haya ningún problema y podemos ir a las escrituras poco a poco y hacer un argumento, pero si lo que quiero hacer, como quien dice, es hacer un shock, ¿verdad? Dejar a esa persona atónita, ¿verdad? Así como, wow, yo no sé. Hermano, ese no es el motivo de estas doctrinas. Estas doctrinas son dadas a nosotros que estamos en Cristo para continuar nuestro proceso de santificación y adorar al Señor de la forma que Él quiere que sea adorado. Pero primero hay que entrar por la puerta que es Cristo. Si Cristo no es la puerta, la persona no tiene el Espíritu Santo, usted podrá montarle el mejor argumento del principio regulativo y no importa, porque esa persona no tiene el Espíritu Santo, no le interesa. Así que creo que lo más importante es humildad, paciencia, entender las escrituras y tener discernimiento. Yo a veces me gusta hablar, si voy a hablar con alguien temas así, usualmente me gusta no en masas, porque en las masas la gente se vuelve loca, junta, y después quieren, ¿verdad? Eh, pues usted se imagina, lo tiran del barco como a Jonás, porque en muchos juntos se vuelve, ¿verdad?, la mafia. Pero cuando es una persona, ¿verdad? Si es una mujer con mi esposa, hablamos, platicamos, vamos a las escrituras con mucho amor, con mucha paciencia. Debemos ser muy pacientes, no se ofenda rápido porque le dicen algo loco, algo ofensivo. No, hermano, esta persona no entiende, no tiene conocimiento, esa persona es ignorante y queremos que el Señor le abra los ojos para ver a Cristo y por ende entender su evangelio y de su evangelio comenzar a vivir una vida que pueda agradar al Señor, no solamente en su vida privada, sino en su vida y en su envolvimiento eclesiástico. Esa es la forma que tal vez yo pudiera ayudarle. Amén, amén. Muchas gracias, Quizás hermano. para añadir un poco a tu respuesta, Edgar, en virtud de que muchos salimos de ahí, tenemos que recordar, hermanos, de que a nosotros nos podían venir a decir un montón de cosas y nosotros no íbamos a hacer caso. Entonces, ¿cómo lo entendimos? ¿Cómo salimos de ahí? Cuando el Espíritu Santo nos convenció por medio de las Escrituras que eso era incorrecto. Entonces, tenemos que orar al Señor para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en sus corazones y exponerlos a la verdad del Evangelio, no a nuestra forma diferente de hacer culto, como mencionaba Edgar, ¿verdad? El Evangelio es primero, un Evangelio, un entendimiento correcto del Evangelio va a traer a luz a las otras verdades. Cuando nosotros venimos con esto como el caballito de batalla, nosotros más bien vamos a buscar una confrontación innecesaria. Y también, hermanos, evitar discutir estas cosas o cualquier otra cosa en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook o en cualquier otro. Porque en las redes sociales, hermanos, todos somos gallitos, todos vamos a Google y buscamos respuestas, pero ya de frente es algo diferente. Y también muchas veces no se puede discernir el tono con que ciertas cosas pueden ser dichas y entonces eso puede llevar a un mal entendimiento y a nuevamente, a una contienda innecesaria. Entonces nunca traten temas de evangelismo ni de doctrina por las redes sociales. Discusiones, eso es inútil. Nunca nadie en la historia ha sido convencido o ha sido ganado por una conversación en Facebook o en WhatsApp. Entonces, mis hermanos, tratemos de hacerlo cara a cara. Y cuando ya la cosa se pone eh, intensa y hay mucha necedad por parte de otra persona, entonces lo mejor es dejarlo y orar al Señor, esperar en el Señor y que el Señor sea el que convenza a esa persona, mis hermanos. Palabras muy sabias, pastor, estoy de acuerdo. El mundo de hoy en día, el Satanás y nuestra carne se pasa tentándonos en las redes sociales y yo creo que nuestra madurez espiritual puede ser vista de esa forma. ¿Sabes lo que yo hago, hermano? Muchos casos yo le digo a la persona, mira, si quieres, dame una llamada, aquí está mi número. Quisiera hablar contigo si tienes preguntas o algo de una forma privada, pero eso de estar en público, hermano, de atrás para adelante y delante para adelante, eso yo creo que da vergüenza al nombre de Cristo y al Evangelio y a la iglesia. Nosotros somos gente madura, hermano. Nosotros no somos como el resto de los cobardes. Nosotros hablamos con amor, directo, con paciencia, ¿verdad? Con la verdad. Y hay formas de hacerlo. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el pastor. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos?
Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar con oración y le voy a pedir a mi hermano Edgar que nos pueda despedir de esta última clase con oración. Claro que sí, oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendición, gracias por el compartir con estos hermanos y hermanas, Señor, de esta hermosa iglesia hermana. Te pido, Señor, que sobre todas las cosas que esta semana de estudio, lo más importante es ayudarles a ellos y a ellas a recordar de que tú eres el Señor, de que nosotros nos debemos a ti y que si podemos hacer siquiera una cosa buena que te agrade, es por tu decreto para tu gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amabilidad, por tu paciencia, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, ayúdanos a honrarte cada día más, ayúdanos, Señor, a desear la santidad por la cual nadie podrá verte, Señor, más y más todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras familias, nuestros matrimonios, a la iglesia local. Señor, ayúdanos para poder ser linternas en un mundo oscuro lleno de pecado. Bendice a nuestros hermanos, guárdales, prospérales en sus trabajos y ayúdales a continuar, Señor, hasta el final. Presérvalos, Señor, por tu poder y por tu espíritu para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano Edgar. Muchas gracias por este tiempo. Estamos muy alegres con lo que el Señor está haciendo en tu vida, en la iglesia, en el próximo lanzamiento de la plantación hispana de Cornerstone. El día de ayer en nuestra reunión de oración oramos por ti, dimos acciones de gracias porque ha sido una petición constante en estos meses pasados. Estamos muy contentos que finalmente el Señor ha atendido a esa petición y ha decidido bendecir a la ciudad de Orlando con una nueva plantación, mi hermano, y que tú estás al frente. Para nosotros es un gran privilegio haberte tenido. Te damos gracias y esperamos tenerte de manera presencial en un futuro cercano. Claro que sí, esa es la parte que más me da alegría, estar en persona al día con ustedes. Amén, amén. Para todos mis hermanos, muchas gracias por asistir a esta clase y posteriormente vamos a vernos de nuevo en el último módulo de nuestra membresía. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz noche.